Que el inicio del curso escolar supone nuevos retos y entre ellos mejorar la convivencia en las aulas, que este inicio de ciclo no se viva con angustia por parte de aquellos docentes que ya han sido testigos y víctimas de escenas de violencia en sus clases. Lamentablemente en los últimos años las agresiones hacia el profesorado ha ido en aumento y no solo por parte del alumnado, sino también de sus progenitores. A esto se suma el ciberacoso de las familias a través de los grupos de WhatsApp donde se dan casos de difamación, de faltas de respeto y cuestionan la labor del profesor. Un asunto que vamos a abordar en los próximos minutos con Gerardo Rodríguez, portavoz del STEC, del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza aquí en Canarias. Señor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí esta mañana. Bueno, ¿estamos ante acontecimientos puntuales o estamos ante acontecimientos que se van generalizando en los centros escolares? Bueno, yo creo que es una realidad que existe y que por lo tanto hay que acometer desde diferentes perspectivas, porque es una realidad compleja y una realidad que tiene varios factores, ¿no? Yo creo que no hay que alarmar y no hay que crear, digamos, entre la población y entre la comunidad educativa, sobredimensionar el tema, tampoco minusvalorarlo. Yo creo que tiene las dimensiones que tiene que tener y por lo tanto hay que acometerlo con medidas preventivas y también con medidas una vez que acontece, porque en realidad es una realidad que se está dando y que puede darse durante, digamos, durante varios años, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que tener medidas preventivas en el sentido de que normalmente este tipo de situaciones ocurren en aquellas etapas donde hay un mayor número de alumnos por profesor, una mayor ratio, una mayor masificación de las aulas. Yo creo que eso es importante. Sobre todo, ese ratio podría ser una solución. Reducir las ratios yo creo que es importante para todo, porque hay una atención más pormenorizada al alumnado y por lo tanto a cada situación de cada uno de a las situaciones de cada uno de los alumnos, y eso hace que uno tenga más empatía con los propios alumnos y que los alumnos se sienten mejor atendidos. Por lo tanto, yo creo que disminuir las ratios es importante para disminuir la agresividad, para disminuir la violencia y también para otro tipo de cosas, como puede ser que no haya fracaso escolar o abandono temprano de los estudios y que la gente se pueda formar con unas condiciones más o menos dignas y un nivel de calidad, digamos, más elevado del que hay ahora en la escuela pública canaria. Porque cuando hablamos de agresiones hacia el profesorado, ¿a qué tipo de agresiones nos referimos? Fundamentalmente y principalmente, sobre todo a menosprecios, a insultos, a humillaciones, digamos a agresiones de carácter verbal. Y en último extremo también a agresiones de carácter físico. Por lo tanto, yo creo que la Consejería debería de arbitrar medidas que intenten desactivar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, yo creo que es importante que haya apoyos educativos en las aulas, sobre todo en aquellas donde hay alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. No hay esas medidas, o las hay pero no son las suficientes, ¿no? No hay esos refuerzos, esos auxiliares que tendría que haber dentro de las aulas, ¿no? Y en muchas ocasiones yo he tenido que ir a la Consejería de Educación a solicitar algún tipo de auxiliar para centros que tienen este tipo de alumnos, de necesidades específicas de apoyo educativo, y desde la Consejería me han dicho que no hay suficientes para atenderlo. Solamente cuando ya hay un parte de lesiones, es decir, que el profesorado haya tenido que pasar por un ambulatorio con alguna lesión. ¿Que se considera agresión física? Agresión física, por supuesto, de eso estamos hablando, porque se trata de un ambulatorio, es cuando ya se trata esta medida con un carácter urgente y se envía a ese centro educativo. Pero tiene que haber más auxiliares para este tipo de alumnos porque, digamos, que tienen propensión a causar determinados problemas, igual que todos en un momento determinado. Y yo creo que también tiene que ver con medidas de carácter social, porque la desigualdad incide también en la agresividad, es decir, los alumnos que se encuentran desamparados, que se encuentran frustrados, que no ven que su vida coja determinados derroteros, que se puedan formar, pues eso incide un poquito también en este tipo de, digamos, porcentualmente, en este tipo de incidencia y en esta realidad. Por lo tanto, desde todos los niveles hay que trabajar para ello, sobre todo también disminuyendo las altas tasas de desigualdad social que hay, porque es inasumible que haya una desigualdad tan importante, tan evidente como la que hay ahora, ¿no? La educación es una de las herramientas de equidad social. La educación pública me refiero, por lo tanto la educación pública tiene que tener los suficientes recursos no solamente para desactivar actos de violencia, sino para que los alumnos se formen de aquellas clases, de aquellos núcleos poblacionales que están, digamos, más desamparados, más vulnerables, que se encuentran más marginados, y por lo tanto yo creo que la educación pública en ese aspecto tiene que tener mejor financiación y mejor gestión. ¿Y cuántos profesores a este inicio del curso se acercan al sindicato ya con temor,
dolor, con angustia, porque han sido testigos, han sido víctimas de algún tipo Bueno, de agresión? numerosos, claro, porque hay un porcentaje importante de profesores que a lo largo de su carrera docente, de una media de 20 años, han sufrido, han padecido o han visto situaciones de violencia, o por lo menos de insultos, de vejaciones, de humillaciones, etcétera, tanto por parte de los alumnos o del alumnado, como muchas veces por parte de los padres, porque con la generalización, digamos, de diferentes instrumentos electrónicos como grupos de WhatsApp. Y eso puede ser un caldo de cultivo. Es un caldo de cultivo, claro, porque los padres ahí yo creo que tienen una responsabilidad muy alta, pues, entre otras cosas porque son adultos, y si hay algo no marcha bien en el colegio de sus hijos, pues uno tiene que tener la iniciativa de plantearlos en las reuniones de padres, de trasladárselo a la dirección del centro, pero no de crear el caldo de cultivo a través de WhatsApp para que se generen situaciones de violencia, como muchas veces ha pasado. Y sobre todo hacer también determinados comentarios delante de sus hijos, que también eso va a lo mejor en perjuicio del profesor a la hora de faltarle el respeto en clase, ¿no? Efectivamente, yo creo que las familias son transmisores de valores y deberían ser de valores positivos, de valores de progreso, de valores de solidaridad, de tolerancia, de comprensión también y de respeto, por supuesto, hacia el profesorado y a sus iguales, que son los alumnos con los que se relacionan en clase. Yo creo que los padres ahí tienen que tener un componente educacional que deben acentuar más todavía, ¿no? Hay personas y hay familias que sí que lo hacen y hay otras que no tanto, ¿no? Pero también dentro de la escuela pública se necesitan materias que formen en valores que han desaparecido de los currículum escolares, sobre todo a raíz de la implantación de la LOMCE, que es la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, que debe de ser cambiada porque es una ley impuesta desde una mayoría absoluta por un partido político, pero no es una ley consensuada, no es una ley acordada, no es una ley compartida. Por lo tanto, yo creo que la LOMCE tiene, en este caso, ha desaparecido de los currículos buena parte de la educación en valores, como por ejemplo la ética, sin ir más lejos, ¿no? ¿Y se siguen sintiendo los docentes desasistidos psicológica y jurídicamente? Absolutamente. Es más, el plan de mejora social y profesional del profesorado le faltan precisamente esos dos capítulos, es decir, el asesoramiento jurídico y el asesoramiento psicológico en caso de agresiones todavía no está contemplado dentro de lo que deberían de ser las prestaciones de la consejería hacia sus propios trabajadores, y nosotros lo venimos reclamando y lo hemos reclamado durante mucho tiempo. A día de hoy no está completo y por lo tanto falta asesoramiento jurídico y asesoramiento psicológico por parte de la consejería, y lo vamos a plantear en la próxima mesa, en la próxima reunión. ¿Han tenido contacto con el nuevo equipo de gobierno de la Consejería de Educación? Vamos a tener la primera mesa oficial de negociación el miércoles que viene, el próximo miércoles, ¿no? Hasta ahora lo que ha habido ha sido una reunión para presentarse por parte de la directora general de personal, pero no una negociación real como tal. Hemos planteado algunas cosas que deberían de acometerse, algunas carencias, algunos déficits que deberían de ser digamos, solventados en cuanto sea posible, pero yo creo que la primera reunión seria es el próximo miércoles, y ahí le vamos a plantear que este mismo año, este mismo curso, y a la mayor brevedad posible, el asesoramiento psicológico y jurídico del profesorado se lleve a cabo y que existan protocolos al efecto, ¿no? ¿Y qué hay de la instalación de cámaras en los colegios? Sabemos que existen las cámaras en los colegios, sobre todo en esas zonas comunes, en los patios, a la entrada y salida del centro escolar, pero bueno, hemos visto en estos días cómo la Fiscalía General del Estado justifica la presencia de las cámaras, sobre todo debido al aumento de las agresiones sexuales a menores. ¿Creen ustedes, y lo han dicho ya algunos colectivos que tienen que ver con la docencia, viene a criminalizar más al profesorado? Hombre, vamos a ver, nosotros nos parece una medida desproporcionada y nos parece de dudosa legalidad. Creemos que eso no se va a poder llevar a cabo desde el punto de vista legal, ni es recomendable desde otros puntos de vista. Es decir, eso de que estar permanentemente vigilados por cámaras, incluso dentro de clase, yo creo que eso va en detrimento de la autorresponsabilidad que deben de tener los alumnos y del papel del profesorado. Si se dotan a las aulas y a las escuelas con los medios necesarios
y al profesor también se le arropa con los medios necesarios y tiene, por ejemplo, menos alumnos de los que debería tener y controla más en clase, etcétera, ese tipo de situaciones disminuirá radicalmente, incluso hasta desaparecer. Por lo tanto, el tema de las cámaras y de la vigilancia permanente, yo no estoy de acuerdo con ello, nos parece que es una medida desproporcionada y nos parece que atentan contra la intimidad de las personas. Por lo tanto, desde luego, nosotros la rechazamos porque creo que se deben de arbitrar otro tipo de medidas para alcanzar ese objetivo, ¿no? Bueno, y ya por último, señor Rodríguez, un asunto que también ha sido polémico en los últimos días, los contenidos de los libros de texto. ¿Apuesta por que los libros de texto en Canarias tengan ríos o no tengan ríos? Bueno, yo apuesto porque los contenidos de los libros de texto, primero, estén en manos de especialistas y no de políticos. Yo creo que la injerencia de los políticos no contribuye a mejorar la calidad de los libros de texto, porque, entre otras cosas, tienen intereses detrás, y yo creo que tienen que estar en manos de especialistas, sobre todo en aquellas cosas que son absolutamente contrastables, objetivas, intersubjetivas y que buscan la verdad, como son las ciencias de la naturaleza o las matemáticas. Y después, creo también que en determinadas cuestiones necesitamos tener un mayor peso de contenidos canarios, de conocimiento de nuestra realidad circundante, que en los tiempos en los que yo estudiaba prácticamente que no existía. Yo creo que los niños de hoy y las niñas necesitan conocer el mundo en el que se mueven, pero también su realidad, sus señas de identidad, etcétera. Por tanto, yo apuesto porque no haya injerencias políticas, que eso esté en manos de especialistas, pero que se potencien también los contenidos del mundo, digamos, más del entorno más próximo del alumno, ¿no? Que en este caso es el entorno canario, pero no desde una perspectiva partidista, sino desde una perspectiva donde pueden entrar, digamos, historiadores, filósofos, folcloristas, etcétera, para hacernos comprender el mundo en el que nos rodea. Digo Canarias y por extensión el resto del Estado y el mundo en su globalidad, porque hay problemas. Por ejemplo, el cambio climático, que antes se comentaba, que nos afecta a todos y, por lo tanto, todos tenemos que luchar, por ejemplo, con ese tipo de problemas que no conoce fronteras. Pues Gerardo Rodríguez, portavoz del sindicato STEC, gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Buenos Días Canarias. Muchísimas gracias a ustedes, encantado de estar aquí una vez más. Bueno, pues ha sido a grandes rasgos también un análisis de este comienzo de curso, sobre todo muy centrado en esa agresión a los profesores, algo que pondrán sobre la mesa también en la próxima reunión que mantendrá con el nuevo equipo de gobierno de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Marta. Como siempre estaremos atentos a esta reunión. Gracias. Hasta ahora, Marta.